Hola, hola, buen día. Hola, hola. ¿Cómo me escuchan? Hola. Bueno, ya son 5 que están en el curso. Vamos a dar unos minutos mientras va ingresando. Buenos días, Licen. Buenos días, buenos días. Mientras van ingresando los estudiantes, voy a dar una breve explicación. El día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser la parte práctica de esa parte inicial que hemos llevado a cabo referida a lo que viene a ser el perfil. Y es importante que ingresen la mayor parte de los estudiantes para conformar los grupos y puedan desarrollar esta parte práctica. En una primera parte voy a dar la parte explicativa de lo que concierne. Eso, muy bien, Rolly Montaño. Voy a darles la parte explicativa de lo que concierne el perfil de tesis para que ustedes lo puedan desarrollar dentro de ese contexto de lo que viene a ser el, la parte de práctica en grupos y a la vez me puedan preparar una parte individual para la próxima semana, que es el día sábado. Hoy es 17 y el día 24 me estarían presentando individualmente. No sé si me han comprendido. Sí, Licen. Ya. Bueno, ya somos 13, está bien. Mientras van ingresando, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es esa primera parte de lo que concierne a la elección del tema de investigación. Ustedes saben muy bien que para elegir el tema de investigación tenemos diferentes procesos que vienen a ser hasta el árbol del problema, que nos establece causas y consecuencias o causas y efectos. También tenemos el proceso práctico de lo que es
un modelo mexicano que se está viniendo a establecer en lo que viene a ser la determinación de la causa, la consecuencia y el aporte, que se traduce en el famoso CCA más el AP, el AQP. El AQP es a quiénes, quiénes y el problema, ¿no? Bajo esa perspectiva, y luego tenemos el método Ichikawa. Bajo esas reminiscencias, ustedes tienen que establecer un pequeño título de lo que quieren determinar como problema. Es importante acá que cada uno de ustedes se familiarice con estas técnicas y mediante estas técnicas el problema que han identificado lo puedan desarrollar, lo puedan manifestar. Por decirles, no sé si David Solís, muy buenos días. David Solís, buenos días. Parece que no está. Daniela Pereira Pinto, buenos días. Buenos Muy bien, días, Lice. buenos días, Daniela. ¿Qué problema usted más o menos ha identificado dentro de este proceso investigativo que puede desarrollar? ¿Ha visto? No, Lice. Nada todavía. A ver, Miguel Ángel La Paz, Gabriel, buenos días. Sí, Luisa, buenos días. Dentro de ese contexto de la relación profesional que está desarrollando, ¿qué problema usted ha visto para poder investigar, llevar a cabo? Todavía no, Luisa, Ya, no he encontrado el problema todavía, Luisa. ya, perfecto, no hay problema. Dentro de todos los estudiantes que están en este momento en clases, son 15, conmigo 16, ¿alguien ha percibido algún problema para que pongamos aquí de ejemplo y desarrollemos? Yo le hice, yo puse del problema socioeconómico de los inmigrantes, los venezolanos que llegaron a Bolivia. Perfecto. Muy bien, quiero contarles de que lo que dice el compañero, el problema económico por el que vamos a pasar está traduciéndose en una fuerte dimensión de recesión económica en todos los ámbitos y contextos sociales. ¿Qué implica esto? Implica pues que no va a haber dinero, va a faltar el proceso del desarrollo económico para las empresas. Segundo, va a seguir existiendo el problema de los desempleos que acarrea esto automáticamente en ese proceso por falta de dinero, de apoyo económico, y fuera de ese contexto, el problema más grande viene a ser que no va a haber para la educación, no va a haber para la salud, no va a haber para lo que estamos viviendo, el desastre natural de los incendios y quemas forestales que se están dando. Entonces, mi título sería Recesión económica en el contexto nacional. ¿A quiénes va a ir? Generalmente a la parte económica. ¿Quiénes van a ser? La población boliviana. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser la falta de presupuesto económico para fortalecer las deficiencias dentro del campo de salud, educación. Causa, ¿por qué se ha dado esto?
Se ha dado porque el dinero se ha invertido en las elecciones, el dinero se ha invertido en el COVID-19, lo cual, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que muchas empresas han tenido que quebrar, cesar y crear un alto índice de desempleos en la población boliviana. ¿Cuál sería ahora nuestro aporte a ese problema? ¿Cómo podríamos solucionar la recesión económica? Tendría que haber un estudio, ¿no, Lice? Para poder determinar, digamos, una proyección, digamos, una especie de proyección de crisis, ¿no? A futuro para concientizar, Lo, capacitar, digamos, a, exacto. a nivel general a la población, ¿no? A los ciudadanos. Lo que tendríamos que hacer como aporte dentro del campo de la parte de la ingeniería comercial, el establecimiento de políticas de regeneración económica en diferentes instituciones del país. Por decirles, en yacimientos tendríamos que establecer, siendo el pulmón del desarrollo económico, una recesión económica en los aspectos de bonos, dentro del campo que viene a ser el crecimiento comercial, buscar de que ese dinero establecido, conformado, vaya en apoyo a aquellas entidades que no cuentan con el aval para poder surgir, desarrollar. Porque ahorita el gran problema viene a ser la recesión económica que se va a vivir en el país por falta de dinero. Para mí entonces mi título sería Recesión económica en el país o en el Estado plurinacional de Bolivia. Tendría que ver dentro de la parte del desarrollo práctico, entonces yo establecer que mi título sería la recesión económica. Uno de los problemas grandes que se van a vivir y se van a tener, porque el COVID tampoco no ha dejado del país, no se ha alejado, sigue. En cualquier rato va a empezar nuevamente. Entonces, como parte práctica, vamos a organizar los grupos más después y vamos a desarrollar un aspecto práctico que, si bien han verificado su WhatsApp, les he mandado los links de 6 grupos. 6 grupos en los cuales cada uno de ustedes en grupos tiene que entrar a ese link del grupo que le toque y empezar a desarrollar lo que es el título de su problema. Estamos dando un ejemplo. Puede ser también el feminicidio. Puede ser también el problema que tenemos, los desempleos en el país. Puede ser también la parte de mejoramiento del proceso de atención en salud. Puede ser porque es una realidad, es un problema social. Puede ser también el crecimiento de la acción discriminatoria de la población boliviana. Si ustedes se han puesto a pensar, ahorita en el país estamos viviendo un proceso de discriminación dentro del contexto social de la parte de las clases, clase alta, clase media con la clase baja. ¿Por qué? Porque existe una reminiscencia política dentro del contexto de lo que es el MAS, de lo que es Carlos Mesa, Camacho. Entonces se está creando distinción de clases dentro de ese aspecto. Luego, entramos a la parte introductoria. Una vez que hemos determinado el título, entramos a la parte introductoria. Y la parte introductoria es deductiva, que parte de lo general a lo particular.
Es un método deductivo, es el conocimiento que se obtiene de lo que viene a ser lo general a lo particular. Por decir, hablábamos de la recesión económica. ¿Esta recesión económica solamente va a ser en el país, en Bolivia, o también se va a dar en otros países a nivel mundial? Escucho En muchos comentarios. países. En A nivel muchos, mundial. En muchos países, le dicen, en porque el todos problema los no es solo en países. Bolivia. Se está dando en España, se está dando en Francia, se está dando en China, se está dando en Estados Unidos. Señores, ha llegado a resquebrajar lo que le llamamos el pilar del desarrollo de cualquier país. Entonces nosotros podemos ver de que la recesión económica no solamente se va a dar en el país, sino se ha dado a nivel mundial, se está dando, donde se ha podido percibir de que va a faltar dinero, las condiciones de vida van a ser mucho más restringidas. En Latinoamérica, por ejemplo, la falta de dinero va a ir pues acompañada de lo que viene a ser los famosos desempleos que se han creado a gran escala y en un porcentaje altísimo. Entonces hay que ver también de que el otro problema va a ser los desempleos, ¿no? Fuera del contexto de la falta de dinero, de la falta de economía. Ahí, señores, cada país va a tener que usar lo que llamamos nosotros las fuentes de ingreso que establecemos como reservas para poder solventar y aplicar procesos de reestructuración económica. Para llegar a lo que es el país, el Estado plurinacional de Bolivia, que nos estamos dando el lujo de establecer elecciones, gastan una ingente cantidad de dinero, pudiendo ir a apoyar al nuevo desarrollo económico que requiere el país, pero lo cual no se va a poder dar porque más aún, si nosotros entrásemos a un segundo plano eleccionario, esto también tendría un costo económico, lo que nos llevaría a pensar que tendríamos que invertir en una acción electoral en doble sentido, pudiendo nosotros aplacar todo el problema económico que se nos va a venir a futuro en este proceso de reestructuración económica y social. Ese es nuestro contexto deductivo. Ahora, si hablamos de lo que viene a ser el problema en la parte legal del feminicidio, por decirles, deductivamente podemos indicar de que a nivel mundial se ha podido percibir de que la gente se ha creado en ese entorno de las cuarentenas, de no salir a la calle, una situación de fobia entre las personas, de falta de comunicación y de reacción violenta. Si ustedes se ponen a analizar cuando salen a la calle, ven que todo el mundo está con su cara mirando por a quién atacar, a quién gritar y a quién estrellarse. Entonces es un ámbito psicológico que se está viviendo y que eso ha desembocado especialmente en el sector latinoamericano hacia una serie de problemas sociales y a una descontextualización de lo que llamamos nosotros los famosos divorcios, falta de comunicación, especialmente en el país que es Bolivia. Se ha podido percibir el crecimiento del índice porcentual de feminicidios, que dentro del contexto legal se está procediendo al establecimiento de el juzgamiento y la atenuación en base a la legalidad que establece la normativa. Pero esto no es el fin del proceso del problema que se está viviendo, más todo lo contrario. ¿Qué deberíamos hacer para reducir esto? Creo que deberíamos establecer la internalización de conferencias, charlas, que vayan a sintetizar y a crear un incentivo de cambio de conducta en las personas.
Eso sería en forma deductiva, la parte introductoria, si hablásemos de lo que es el feminicidio, deductivamente. Luego entramos a lo que es el objeto de estudio y delimitación del problema. Acá es importante y fundamental. ¿Por qué les digo? Porque acá nosotros como futuros investigadores tenemos que empezar ya a contemplar lo que viene a ser ese objeto de estudio, que es la naturaleza de los objetos que existen en el entorno nacional para poderlos utilizar esos elementos y puedan ser verificables, comprobables y manipulables. Y aquí vamos a empezar con las preguntas de investigación. Si yo voy a hablar sobre la recesión económica que se va a vivir en el país, ¿cuál sería mi primera pregunta de investigación? Tal vez sería acerca de las causas, Lice, ¿puede ser? Exacto. ¿Cuál es la causa o cuáles son las causas económicas más fuertes que se han visto en el Estado plurinacional de Bolivia que están resquebrajando la situación social? Una pregunta de investigación. La otra, ¿qué políticas económicas se tienen para paliar todos estos problemas que se van a vivir? El otro, Los efectos, Lice. ¿cuáles son los efectos económicos que se tienden a resquebrajar la recesión económica? Y ahí vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar de problemas sociales, vamos a hablar de falta, ¿no? De desarrollo más que todo por parte de las personas hasta psicológicos. Y por último, tenemos que hablar de lo propositivo. Nuestra pregunta tiene que ir a ¿qué procedimiento podrá darse para evitar la recesión económica? Listo. Y cada pregunta tengo que ir desarrollando e investigando y colocando teoría con las normas APA. Cada pregunta. Tengo que ir al internet y ver cuáles habían sido los problemas, causas económicas de una recesión, cuáles habían, y ahí vamos a hablar de desempleos, vamos a hablar de desquebrajamientos sociales, vamos a hablar de quiebres o la parte comercial donde se llega a ver la quiebra de empresas, ¿no? Luego, si analizamos los factores o las políticas, vamos a ver que se han dado políticas para ayudar el proceso económico con los famosos bonos estudiantiles, bonos familiares, bono Juancito Pinto, bonos renta dignidad que se ha adelantado su pago, ¿no es cierto? Esas van a ser las políticas que se han dado en el país, ¿no? La tercera pregunta de investigación, vamos a ver la comparación de algunos procesos económicos que se están estableciendo, dando, ¿no? Para reestructurar la economía, que se ha establecido como la otorgación de créditos con fondos muy bajos dentro de los intereses, pero que también vienen a crear ciertos problemas dentro del proceso de continuidad en los pagos, ¿no? De los intereses. ¿Y qué solución daríamos en la recesión económica? Y ahí vamos a charlar sobre algunos aspectos para mejorar. Si hablamos nuevamente y tomamos el tema legal del feminicidio, la primera pregunta de investigación, ¿cuál es la situación en que se encuentran los problemas sociales respecto al feminicidio? Y ahí vamos a poder ver, al analizar y entrar al internet y sacar información, que pues en su mayor parte viene a ser los feminicidios por falta de comunicación, por celos en la pareja, por falta de entendimiento y hasta problemas psicológicos. La otra pregunta de investigación
sería cuáles son las normas legales de aplicabilidad de, el proceso ante el feminicidio. Y ahí vamos a ver de que en el Código Penal existe pues la capacidad de poderle otorgar 30 años de cárcel a aquellas personas que han cometido este tipo de delito flagrante dentro de los aspectos, y vamos a poder percibir también de que dentro del contexto legal que este tipo de situación que se ha vivido en el proceso de acción y dolo contra una persona y una mujer también tiene sus procedimientos, y en esos procedimientos vamos a observar que existen los famosos alegatos que no solamente establecen el peritaje, el informe psicológico, ¿no? Y eso lo vamos a ir desarrollando en cada pregunta de investigación. En la siguiente pregunta de investigación respecto al feminicidio, ¿cuáles serían los procesos legales que se tienen en Brasil, en la Argentina y en Bolivia? Listo. Comparamos, ¿no? Ese va a ser nuestro objetivo, pero nuestra pregunta de investigación, ¿cuáles son las acciones legales que se tienen? Y vamos a investigar cómo se establece el desarrollo de la acción legal ante el feminicidio en la Argentina, en Brasil y en Bolivia. Vamos a hacer una comparación para luego sacar un proceso de acción que pueda darnos a establecer una normativa, ¿no? De conducta legal. Puede ser la acción abreviada, que en forma directa ya le mandan hacia los 30 años, pero ahí existe un problema legal que viene a ser los alegatos o que establecen, ¿no?, la parte contraria. Eso sería respecto a lo que viene a ser un tema de investigación dentro del campo de lo que le llamamos legal. Una vez que hemos hecho ese objeto de estudio y delimitación del problema con nuestras preguntas de investigación, entramos a lo que viene a ser la determinación del problema. Ya aquí establecemos el problema. Y para establecer el problema, tenemos que hablar de una situación que se plantea: falta de transparencia en el desarrollo de juicios penales. ¿Existe o no existe transparencia en los juicios penales? Pregunto. ¿Existe? No en todos los casos, Lice. No, Lisa. No hay transparencia, ¿no? No. Hay Quien mucha tiene corrupción en el plata, país. quien tiene plata puede salir de la cárcel, puede meter a la cárcel. Al que no tiene plata lo puede hundir. Entonces vemos las causas, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que existen factores económicos, de que unos tienen dinero, otros no. Vamos a ver la desvinculación familiar, que ante esta situación de los juicios se desarrolla un proceso de desvinculación familiar. Vamos a ver también la existencia de problemas psicológicos que se tienen y se viven por la falta de transparencia, donde tenemos que ir dando plata al abogado y a muchas cosas para desarrollar un juicio. Y vamos a ver acciones dolosas y flagrantes, ¿no? Donde el país, por ejemplo, y el ser humano y la población boliviana, para que le hagan un documento en cualquier institución, si no pones plata, nunca va a salir tu documento legalmente. Y eso se ha dado, ¿no? Y eso se está dando. Si ustedes se ponen a analizar y pensar en el gran problema de la falta de transparencia en el desarrollo de juicios, su causa viene a ser las acciones dolosas y flagrantes de las personas. No seguimos en forma de una conducta legal, más todo lo contrario, lo desarrollamos en forma no transparente con acciones dolosas de otorgar dineros. Y empezamos a formular, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro problema? Falta de transparencia en el desarrollo de los juicios penales y las acciones dolosas y flagrantes por parte de profesionales en el manejo jurídico de la ciudad de Cochabamba.
Si hablamos de recesión económica, ¿cuál sería nuestro problema? Falta de apoyo económico en el desarrollo y crecimiento comercial del Estado plurinacional y sus empresas, ¿no es cierto? En la ciudad de Cochabamba. ¿Sería así o no nuestro problema? Yo iba a plantear más que nada, Lisa, el tema de la inflación, ¿no? A futuro, como Ya, proyección de crisis. ya. La inflación que provocará una acción económica negativa al Estado plurinacional de Bolivia con los desempleos, después con los problemas psicológicos, sociales y alimentarios en el país. ¿No es cierto? Sí, Lisa. Ya. Entonces ya ahí más o menos establecemos el problema, ¿no es cierto? Una vez establecido el problema, ustedes van a echar a su link, van a desarrollar en forma fehaciente. Luego entramos a los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación establecen un objetivo general, que el problema que han identificado tiene que tener un verbo infinitivo. Eso sabemos y ustedes tienen que establecer el tipo de verbo infinitivo que van a colocar al objetivo que se ha planteado en base al problema que tiene. El evento, las unidades de estudio, la temporalidad y el contexto. Y aquí tenemos algunos verbos que les he colocado. Pueden analizar, calcular, comprobar, copilar, consolidar. Colocan el verbo infinitivo a su problema y desarrollan. Luego tenemos los objetivos que le llamamos nosotros del desarrollo contextualizado. Por decir, hemos hablado del problema, falta de transparencia en el desarrollo de los juicios penales, ¿no es cierto? Que viene a ser el núcleo. Si yo quiero establecer esto como objetivo, voy a poder determinar, identificar o establecer. Entonces empiezo a trabajar, ¿ya? Puedo decir dentro de mi objetivo general el establecer unas normativas de acción ante la falta de transparencia en el desarrollo de los juicios penales y las acciones dolosas y flagrantes por parte de profesionales en el manejo jurídico. Si hablamos de la situación económica, ¿cuál sería nuestro objetivo? Evitar la inflación, ¿no, Lisa? ¿Ya? Entonces, establecer políticas, ¿no? De apoyo económico para evitar la inflación. Quieren el problema, ustedes lo tienen. ¿Se dan cuenta? Sí, Lisa. ¿Ya? Luego vienen los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Deben ser alcanzables para el término de la actividad propuesta. Y estos objetivos específicos tienen un propósito, ¿no? Que apoyan al objetivo general en esa acción de investigación y aparte de eso, coadyuvan en el proceso de lograr una meta. Y aquí les estoy dando algunos aspectos que ustedes tienen que recordar, ¿no? Como el verbo infinitivo. Primero, en el objetivo específico, tienen que tomar en cuenta que el primero es de diagnóstico, el segundo es de análisis, el tercero es de comparación y el cuarto es el propositivo, lo que pensamos establecer. O sea, el objetivo específico de diagnóstico, de análisis, de examinar, ¿no? De comparar y el propositivo. Bajo esta reminiscencia, mis preguntas de investigación que he desarrollado en el objeto de estudio, las traigo y en vez de que diga cuáles serán, diagnosticar voy a poner la situación de recesión económica, analizar la situación, comparar la situación. Entonces empiezo. Acá tengo estas preguntas. ¿Cómo se maneja la justicia en Bolivia? Ha sido la pregunta de investigación. ¿Y cuál va a ser mi objetivo específico? Diagnosticar cómo se maneja la justicia en Bolivia. La segunda pregunta de investigación que he desarrollado en mi objeto de estudio y delimitación del problema. ¿Cuál es el problema de retardación de justicia en Sucre?
Entonces yo voy a colocar, analizar cuál es el problema de retardación de justicia en Sucre. Luego, ¿cuáles son las faltas que se ven en contra de la transparencia ante sobornos? Yo voy a poner determinar cuáles son las faltas que se ven en contra de la transparencia. O sea, ¿qué estoy convirtiendo a estas preguntas de investigación? En objetivos específicos. Y eso es lo que me deben desarrollar. Luego viene la justificación de la investigación, que establece lo que llamamos nosotros una justificación social, operativa y académica, donde en la justificación tengo que tomar en cuenta por qué investigo, cuál es el interés de mi investigación, la importancia, originalidad y factibilidad. La justificación de la investigación ha de expresar la razón del investigador por la cual está seleccionando el tema y está desarrollando. Tenemos que entender que justificar un tema implica en parte que el investigador señale las razones prácticas que le están llevando a desarrollar, a investigar, a establecer una investigación. Y ahí van a poder tener elementos de carácter tanto cualitativos y cuantitativos y llevar a escoger el desarrollo y la acción. Hasta aquí, señores, la parte teórica. Vamos a entrar después de esta parte a una segunda que viene a ser la organización de grupos, y mediante esa organización de grupos les voy a lanzar durante 30 minutos a que desarrollen esas partes prácticas que les he dado por grupos. Se pongan de acuerdo, establezcan un título, establezcan una introducción deductiva, luego establezcan un problema, un objeto de estudio, un problema, un objetivo general, sus objetivos específicos que son de las preguntas de investigación que van a estar en el objeto de estudio, que eso es fundamental, y luego van a desarrollar la justificación. Hasta ahí van a ser esas partes prácticas que les he colocado de 6. Señores, entonces, después de esta clase, voy a ir controlando la lista, voy a ir tiqueando en los grupos de trabajo cómo están desarrollando y viendo quiénes están participando mediante una práctica supervisada de este proceso que hemos desarrollado metodológicamente de lo que es un perfil, tomando en cuenta y considerando el título de una investigación, la introducción que es en forma deductiva, el objeto de estudio con la aplicabilidad de las preguntas de investigación que desarrolla y luego el problema identificado. Después del problema tenemos los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, que no es más trasladar las preguntas de investigación a los objetivos específicos y la justificación. Hasta ahí serían nuestras clases. Estaríamos los 22 estudiantes desarrollando esto. Yo no tengo nada más. Estaríamos viniéndonos a volver a ver en 8 minutos. Muchas gracias. Permiso. Licenciado, muy buenos días. Un detalle, yo ya estoy por ingresar al trabajo. No sé ese Ya. aspecto cómo lo podemos considerar. Ya me deja su nombre por WhatsApp, por favor, ¿ya? Le voy a Está tomar en bien. cuenta en un grupo. Listo. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Ya. Hasta luego.